Habría que hacer la aclaración, y esto es fundamental, algo que aprendí, en parte con el catecismo que me enseñaron las monjitas con las que estuve en la primaria. Posteriormente, en mis estudios de la secundaria y la preparatoria con los salesianos en el Instituto Don Bosco, más adelante ya a nivel universitario, a nivel licenciatura y posgrado, con los jesuitas. Y particularmente las pláticas enriquecedoras, los cursos y los diplomados que tomé con el ya fallecido, y Dios lo tenga en su santa gloria, el padre Gonzalo Valderas Vega, el teólogo de la Ibero, que además curiosamente no era jesuita, él era dominico. Y él nos platicaba que a veces el desconocimiento de un poco más profundo de lo que es la enseñanza crística y lo que tiene que ver directamente con el aprendizaje teológico, nos lleva a esta ignorancia a darnos cuenta equivocadamente, mal atribuido, que Dios le está haciendo sufrir a Jesucristo gratuitamente y que la parte humana de Jesús está sufriendo, ¿no? Y que la parte humana de Jesús se enoja y le reclama a su padre, Elí, Elí, lema sabactaní, ¿no? De Dios mío, ¿por qué me has abandonado, ¿no? Pero esto y algunos otros recursos teológicos que también por ahí el padre Ignacio Rodríguez en algún momento, si mal no recuerdo, hasta el padre, no solo Valderas Vega, sino otro jesuita, el encargado de la Compañía de Jesús, el padre Manuel Ignacio Pérez Alonso, también me enriqueció en ese sentido y me guiaron para que nosotros pudiéramos hacer una reflexión un poquito más aterrizada con respecto a lo que es esta conjunción de la parte humana, la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo, ¿no? Porque sí me acuerdo que en varias ocasiones en el momento en el que, y son cosas que a veces recuerdo como un poquito en sueños, durante el catecismo, ¿no? Preguntarle a la monjita, a la Madre Teresa, que es la que nos dio la catequesis preparándonos para la primera comunión, alguno de mis compañeros sí le llegó a preguntar a la madre, oiga, pero pues si van a estar azotando, porque la madre nos actuaba, ¿no? Todo el proceso de los azotes de Cristo, y algún compañerito bastante compungido sí le llegó a decir, oiga, pero me está diciendo que lo están azotando, que lo están golpeando, que lo están maltratando, pero pues es Dios, ¿no? Y si es Dios, pues entonces no le duele. Y pues los problemas que las monjitas, yo me imagino, pobrecitas, cuántas veces tuvieron que encontrar la manera de tratar de hacernos entender en una mente aún infantil que esto no es algo que se toma directa y racionalmente, ¿no? Sino que implica que tengas ya una madurez para entender la simbología de lo que se te está diciendo, ¿no? Y entender que sí es el Hijo de Dios, pero también tiene naturaleza humana, pues también le duele, ¿no? Entonces a nosotros pues nos quedaba guanga literalmente la explicación, ¿no? Pues cómo que le duele si es el Hijo de Dios, pero también al mismo tiempo, bueno, si es el Hijo de Dios y no le duele, pues entonces no tiene caso la crucifixión, ¿no? Porque entonces no le va a doler y en cualquier momento se bajaría, ¿no? Y sabemos que esto ha desatado toda una serie de discusiones bastante fuertes. La más densa de ellas es la que se terminó dando con la famosa escritura en la década de los 50 por parte del griego Nikos Kazantzakis, la última tentación de Cristo, ¿no? Y que después, todavía mediáticamente se hace más grave, con la famosa película homónima de Martin Scorsese de la década de los 80, ¿no? ¿Qué pasaría si decide que su última tentación, pues es bajarse, ¿no? Y llevar una vida como la de un ser humano común y corriente. Pero ese no es el caso en este momento, sino que nosotros entendamos conforme a mí me enseñaron ahora sí que mis padres y mis madres, me enseñaron que hay que hacer la aclaración de que el Elí, Elí, lema sabactaní, no es un grito de desesperación, sino de angustia muy humana. Pero lo rico de la narración se muere al desconocer nosotros el significado profundo del mismo. Jesús estaba haciendo referencia al Salmo 22 en su versículo 21, que es eminentemente profético. En ese sentido, es un canto hecho por un inocente, iniciado como un lamento doloroso y acabando en acción de gracias por la liberación esperada.
Diríamos entonces que la glorificación de Jesús y su carácter humano y divino se manifiestan en el inicio del Salmo, que muestra el sufrimiento humano que se convierte en triunfo glorioso al alcanzar el Nazareno la plenificación absoluta e incorporarse al cuerpo divino del Padre, es decir, se termina cristificando diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero continuaría el Salmo, que es la parte que nosotros no identificamos. Los gritos de mis pecados alejan de mí el socorro. Evidentemente sería más largo, ¿no? Mi descendencia le servirá a él y hablará de Yahvé a la edad venidera. Anunciará su justicia a su pueblo que ha de nacer. Estas cosas ha hecho Yahvé. Es decir, en ese sentido, el Salmo estaría no quejándose, sino estaría glorificando el sufrimiento que se consigue en este caso para liberar del pecado mortal a los seres humanos a través del sacrificio del propio Hijo de Dios, Jesucristo, ¿no? Y en ese sentido eso es lo que representaría las palabras Elí, Elí, lema sabactaní. No que se enojó ni que le está reclamando nada más a Dios. Evidentemente hay muchas cosas que alegar, hay muchas cosas que discutir, eso nadie lo niega. Lo importante es que entendamos que esto no es algo para entenderse racionalmente, es una fuerza narrativa la que tiene justamente la Biblia, es la reflexión que se busca que se haga por parte de aquellos que están revisando estos textos, pero la parte más importante, entender que estamos hablando en sentido teológico y que al hablar de un sentido teológico la parte racional no es la que domina, sino es la parte mística, es la parte mítica y es la fuerza narrativa la que te tiene que conmover para que te arrepientas de tus pecados y entiendas la importancia que habría tenido el sacrificio del propio Jesús. Es en ese sentido que lo más importante cuando nosotros estamos leyendo estos textos o estamos escuchando la vida del propio Jesucristo, entendamos que no es una biografía. No estamos leyendo biografías del poder de Enrique Krauze. No estamos viendo el programa de Biography de los Estados Unidos. No estamos leyendo la biografía de un personaje como estamos acostumbrados a verlo. Estamos hablando de una agiografía. Y es lo que implica, en el caso del personaje más importante del cristianismo, en el caso de Jesús, el alcanzar esta glorificación y el ejemplo que se supone que le está poniendo al resto de los hombres. Pero mientras menos fe tienes, mientras menos conoces, mientras menos lo entiendes, y más avanzas en este mundo racional, que a veces de racional parece no tener nada, y más te aproximas a una época en donde la fe parece más una carga que un beneficio, y que ya no se le encuentra la lógica, ni olvídate de la religión, ya no se le encuentra un sentido a la ética, un sentido a la lógica, un sentido a la filosofía, un sentido a la, inclusive hasta el propio civismo, al vivir, como se diría hace 500 años, a vivir en armonía, en equilibrio, dando a cada quien lo suyo acorde a su naturaleza, es decir, ser equitativos, ser no personas que miden con el mismo rasero absolutamente todo, porque eso es no tener criterio. El dar a cada quien acorde a su naturaleza es darle lo justo y saber que la salvación se gana, no nada más la obtienes automáticamente. Todo eso es algo mucho más complejo que nada más agarrar la Biblia, poner un dedo y ver el mensaje que me está dando Jesucristo. Por eso creo que ustedes entenderán por qué hasta tiempos relativamente recientes, en el siglo XX, no se permitía la lectura abierta de la Biblia. No se permitía que la Biblia circulara libremente. O incluso en algunas variantes, tanto en el mundo musulmán, que recuerden que la base del Corán coincide con lo que, sobre todo lo que es el Antiguo Testamento, no digamos en el caso de lo que va a ser la Torah. Tenemos los judíos, los cristianos y los seguidores del Corán, los musulmanes, tenemos el mismo tronco común. Pero lo que no solemos entender es que fueron escritos en otros tiempos, en otras épocas, con otras narrativas, a personas que no somos nosotros. Y por eso es la lógica del por qué se tenían que preparar a los sacerdotes para poder transmitir el mensaje, que no se tergiversara.
Y lo malo en estas épocas donde ahora literalmente cualquiera de nosotros, en cualquier lugar, en cualquier momento puede o tiene una Biblia en su casa, la Biblia familiar, una Biblia personal, ya ni siquiera eso. Agarras el celular y buscas específicamente Apocalipsis, Hechos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, te salen las ediciones que quieras en la lengua que tú quieras. El problema no es que tengas acceso a la información, el problema es que tengas la capacidad y la madurez para entender el significado profundo que esto tiene. Por eso de repente llegamos a escuchar algunas afirmaciones que nos pueden parecer jaladísimas de las greñas, donde nos pueden llegar a decir que hubo un tiempo en el que se decía que no podías leer la Biblia porque te volvías loco. No es que perdieras la razón. Simple y sencillamente no tienes la madurez suficiente para entender el sentido profundo de la misma, y mal entendido y mal aplicado, sobre todo en la línea fanática, hace que caiga en la locura la sociedad en la que tú vives. A eso es a lo que se refiere, pero evidentemente necesitas tener ya una madurez, una estabilidad familiar, ser padre de familia para que entiendas la responsabilidad de tener hijos, de ser responsable de una familia, de tener una pareja, de tener un trabajo fijo, de tener un trabajo responsable, ¿no? Es por eso que tiene sentido lo que las Sagradas Escrituras dicen, pero desgraciadamente no podemos tomarlas en la literalidad, porque, contrario a lo que mucha gente cree, Dios no te está hablando a ti directamente. Dios, cuando yo agarro la Biblia y le pongo el dedo ahí, voy a ver qué mensaje me está dando. No, o sea, tiene sentido porque tú eres el que le construye el sentido. Pero si tú no se lo construyes adecuadamente, sabemos que ha habido fanáticos, y sigue habiendo fanáticos, que terminan inclusive justificando que ellos mismos son los Mesías. Y que como son los Mesías o son los indicados para traer al Mesías al mundo, pues se dedican a tener cristitos con cuanta mujer se les atraviesa enfrente, ¿no? O para justificar cualquier tipo de abuso sobre inocentes, que no es el mensaje original. Porque si nos tomamos literalmente, bueno, nada más revisen unos párrafos más atrás en el caso de la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y pues con la actitud que de repente llega a tener Lot, pues de repente diríamos a chirrión como que la justicia de este Dios está un poquito fuera de la ética, ¿no? No fue escrito en ese sentido. Y por eso, cuando nosotros, en este caso, estaríamos leyendo directamente las palabras, entre comillas, del propio Jesucristo, pues hasta las palabras de Jesucristo las terminamos tergiversando. Es una parte maravillosa de la película de la última tentación de Cristo, donde comienza su prédica y mueve tanto el espíritu de la gente que se ponen bien locos. Sí, vamos a matar a los ricos, y empiezan a correr todos desaforados y quieren ir a matar a los ricos, ¿no? Y el propio Jesús con cara de Juan, a ver, espérate, yo dije amor, yo nunca dije maten a los ricos, ¿no? Y está empezando a entender que hay una parte que ni el propio Dios puede controlar, que es el libre albedrío. Esto no lo decía, no lo insistía mucho el padre Valderas Vega, ¿no? El regalo más grande es el libre albedrío. Y el problema es que para poder ejercer el libre albedrío necesitas tener criterio. Y cuando no lo tienes, el mundo cae en la locura. Y uno de estos ejemplos más claros en el aterrizaje del mensaje teológico lo tenemos en la interpretación mocha, corta, demasiado acotada a Jesús está enojado, ¿no? Y por eso le reclama al Padre. Eso es uno de los tantos ejemplos de lo que tenemos que saber analizar, debemos de saber entender en el caso de los textos bíblicos. Pero pues imagínense cómo era el estilo narrativo del que nace la interpretación de los textos bíblicos. Por eso la historia antigua es tan atrayente, es tan interesante, pero también es tan delicada de entender.